Y en el último café, en el día de hoy, vamos a hablar un poco de política, Mercedes, ¿te parece? Política. De cómo se van moviendo las fichas y cómo se van acomodando las listas en los distintos distritos. La decisión en este caso de Patricia Bullrich. Exactamente, con referencias nacionales, ¿no? Claro, que bueno, ayer lo comentábamos, decidió presentarse como candidata, o dijo que se va a presentar como candidata, como candidata a presidente en las próximas elecciones. De esta manera, entonces, renuncia a postularse, como diputada, como legisladora ahora en estas elecciones. Bueno, hay varias lecturas sobre este movimiento de Patricia Bullrich, Jeremías Biglia, comunicador social y analista político, y también Daniel Montoya, politólogo, estar en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Jeremías? ¿Cómo te va, Daniel? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Mariano, un gusto. Jeremías. Un placer. Hola, Daniel, un gusto. Bueno, a ver, ¿de Daniel, qué lado la interpretamos? Sí, eso. ¿Es Daniel, un corrimiento o no le dio? ¿Viste? Porque estamos ahí. Algunos dicen, no le dio para la candidatura en el movimiento interno de Juntos por el Cambio. Bueno, retrae un poco y se postula a presidente. O aspira más. O finalmente es una jugada que entiende que es así. No sé cómo se ve. Es muy gracioso todo esto porque en realidad están renunciando a cosas a las que no se subieron nunca, pero el caso quizás más gracioso es el de Elisa Carrió, que es una renuncia al cuadrado, porque ella ahora en realidad tenía mandato hasta fin de año en la Cámara, así que en realidad esta es renuncia de renuncia. Ella ya está, tenía que estar hasta diciembre en la Cámara. Sí. Así que bueno, digo, más allá de esta nota de color, me parece que esto tiene que ver, digo, más allá de que ciertas figuras políticas que hacen ruido son las que más por ahí ocupan los prime time de los espacios mediáticos, miden mucho, ocupan con sus títulos rimbombantes, digo, pero más allá de eso, la verdad es que uno si ve los sondeos de opinión pública, las figuras políticas que más miden por ahí son las de corte más moderado. Uno, ve ese tablero, está encabezado hoy nítidamente por Horacio Rodríguez Larreta, que es una figura que uno ve, los políticos inclusive están emergiendo algunas figuras, como el caso de uno de sus ministros, el ministro de Salud, Fernán Quiroz, que uno lo que está viendo es que todas sus intervenciones son de una moderación notoria y son políticos o figuras que se están ubicando fuera de la zona de la grieta. Entonces, todos estos políticos que están de la grieta, ya sea de un lado o de otro, uno ve a la hora de medir la opinión pública, en las encuestas son los que tienen menos taquilla. Entonces, me parece que esto tiene que ver con el movimiento, yo diría, a los halcones es como que los están guardando en la jaula por ahora, y me parece, digo, más allá de esto, de que hay una puja por ahí que ya se está disparando en términos del 2023, me parece que este es un fenómeno que tiene que ver con eso. Y también con esto que apareció la semana pasada, vemos que la política está haciendo su tercer ensayo, porque no es el primero, de atraer figuras que son de fuera del ambiente político y que tienen que ver con una sangría en general que está sufriendo la clase política, no solo los oficialismos que están muy castigados por la pandemia, yo te diría a nivel mundial, han sufrido una sangría de popularidad tremenda, pero más allá de eso, la política en general, hay un 30% del electorado que está captado en las encuestas, que no se inclina por ninguno de los dos espacios políticos y que tiene una percepción muy negativa de la política. Esto tiene que ver, yo te diría, con este movimiento, digo, es el tercero, porque hubo uno en los 90, en aquel momento trayendo a Reutemann, que ahí lo vi en ese informe de recién, que esperemos que se recupere, a Palito Ortega y a Scioli. Después vimos en los 2000, quizás la figura más emblemática de este ascenso de nuevos líderes de fuera de la política, fue el caso de Macri. Bueno, la política es como que está haciendo ahora su tercer ensayo, quizás el más emblemático, de la mano de Facundo Manes. Claro. Bueno, Jeremías, te veía que asentías lo que decía Daniel. Contanos. Sí, la verdad que sí, muy interesante. Yo creo que en términos generales se trata de esto, ¿no? Por más que Patricia Bullrich y Elisa Carrió quieran vender o en cierta manera hagan de esto un renunciamiento histórico, creo que en cierta manera lo que tenemos que estar viendo, por un lado, son
el comportamiento que venía teniendo la situación del PRO, la propuesta republicana, uno de los partidos que conforman la coalición Cambiemos, en contraposición al radicalismo, que parecía ser que, con esta paradoja de la vida, ¿no?, entendiendo el radicalismo como un partido muy característico de su internismo, se mostraba mucho más acomodado, se mostraba con objetivos sumamente claros y con una mayor ambición de poder. Y creo que en esta tensión del liderazgo superador entre Larreta y Macri, pareciera ser que Larreta, en principio, al menos dentro de lo que es la General Paz hacia la capital, impone sus pretensiones, que llevan la candidata a María Eugenia Vidal. No obstante, aún así todavía el contralarretismo intenta resistir o busca por lo menos negociar en lo que hace a la figura de Jorge Macri, que no ven con buenos ojos la llegada de Santilli, ¿no? Aún así, yo creo que de cierta manera tiene que ver con esto. Por un lado, con las demandas de la ciudadanía, que es demanda de liderazgos mesurados, demanda la búsqueda de consenso, liderazgo moderado se está demandando actualmente, sobre todo en la situación de crisis en la que estamos transitando, y por supuesto, en cierta manera, una necesidad política que yo más que un renunciamiento lo veo como un desplazamiento de este tipo de estrategias, sobre todo pensando en la incapacidad que ha tenido la oposición hasta el día de hoy en construir un metarrelato que la convierta en una figura puramente atractiva y que pueda expandir ese 41% que sacó en su momento el expresidente Mauricio Macri. Juntos por el Cambio, y esto me parece y lo comparto, Daniel, Jeremías, está viviendo un proceso que el Frente de Todos ya lo ha vivido, ¿no? De mucho más conflictivos internos, como para candidaturas, como para posicionarse. Parece algo nuevo en Juntos por el Cambio lo que está atravesando justamente en este armado de listas. Digo, con varios nombres, con una María Eugenia Vidal que dejó de ser bonaerense, al menos en las redes sociales. Digamos, hay una situación que por ahí es inédita para Juntos por el Cambio como oposición. Sí, yo te diría ahí, Mariano, que me parece que hay un elemento ordenador que está jugando a favor. Hemos visto en estos días cómo están bajando los decibeles, esto que amagaba a un desastre, inclusive, bueno, sabemos que coalición que se parte, coalición que pierde. Ahí vemos el oficialismo más allá de los enormes problemas que está teniendo, vemos la pérdida de popularidad de Alberto Fernández, prácticamente está fundida su figura hoy y sostenida por Cristina Kirchner en términos de opinión pública. Hoy Alberto no está sumando ni un voto a lo que tiene, digamos, el núcleo duro del kirchnerismo, pero ahí vemos que también hay un elemento que me parece que hace de ordenador para un lado y para otro. En el caso del Frente de Todos, si llegara a haber algún tipo de fuga, no lo va a resistir, y por el lado de la oposición me parece que surgió un elemento ordenador que están oliendo sangre y ven la posibilidad en este momento real de recuperar el poder en 2023, y me parece que eso de alguna manera hace de que las figuras se encierren dentro de una habitación. Quizás estaba faltando, al no tener un liderazgo nítido, como en su momento, por ejemplo, cuando le tocó al radicalismo en su momento quedar afuera, uno veía que la figura de Alfonsín era un líder partidario nítido, nadie le discutía ese liderazgo. Bueno, así mismo ocurrió con Cristina en el desierto que tuvieron entre 2015 y 2019. Bueno, esto no estaba en el caso de Juntos por el Cambio, y uno lo ha visto a Larreta en estos últimos días, sí, más allá de que es un líder bastante hermético, no habla demasiado, pero uno lo ha visto en una postura más proactiva de salir a buscar las distintas piezas y tratar de ordenarlas. Y como te decía recién, Mariano, hay un ordenador aquí importante, es que la oposición ha empezado a oler la posibilidad de volver al poder en el 2023, y estamos viendo de que aparecen figuras. El radicalismo, de hecho, está presentando con dos figuras, el caso de Lustó y Emanuel, una oferta que realmente es atractiva por el lado de los dos principales distritos metropolitanos. Claro, quieren ir metiéndose de a poco. Pero Bullrich, Jeremías, bueno, falta, ¿no? Para las elecciones de presidente, falta bastante, pueden pasar un montón de cosas en la Argentina, pero ¿tendría peso? Por supuesto que tiene peso, sobre todo si cuenta con el apoyo de Mauricio Macri. No obstante, eso no quiere decir que la convierta en la precandidata o en la candidata a presidente por el espacio de Cambiemos, sobre todo, ni siquiera del PRO, diría. Aún así, yo creo que es interesante lo que estaba diciendo Daniel, ¿no? Porque en cierta manera una de las complejidades que se presenta también en este momento
es quien ocupa esa avenida del medio, ¿no? Esa ancha avenida del medio, diría yo, que se hable de la candidatura de Florencio Randazzo, que tanto cambiamistas como frente todistas intentan evitar, ¿no? Porque en ese momento también le modifican las reglas del juego a cada una de estas ambas coaliciones, ¿no? Con una suma complejidad, ¿no? Recordemos que Juntos por el Cambio en el año 2017 había hecho una elección del 42% de los votos, y en términos similares podríamos recordar el año 97, cuando el Frepaso obtuvo el 40% de los votos. Es muy difícil alcanzar esos porcentajes, sobre todo pensando que en ese momento, tanto Frente de Todos, en la última elección, Cristina había separado de Sergio Massa, y así también cambiamos, por ejemplo, en Capital Federal había ido Evolución Radical por fuera, y habían acaparado un porcentaje altísimo de votos. La verdad es que es muy difícil esa situación, y yo creo que el riesgo de pérdida de banca en un contexto tan parejo es lo que están mirando. Yo creo que pensar en el 2023, por supuesto, para la especulación y para el análisis es interesante, pero no hay mucho margen, me parece, en ese contexto, pensando en la correlación de fuerzas que va a presentar esta elección del 2021. Sobre todo cuando se van a discutir temas tan trascendentes como, por ejemplo, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, etc. La verdad que creo que el escenario es más medio clásico. Me quedé pensando en lo que decía Daniel, ¿no? Con la aparición de figuras por ahí fuera de la política. En el caso de Manes es emblemático, ¿no? por el radicalismo. Pero también, Daniel, no están fuera de la política porque ocupan cargos que son cargos políticos, son de gestión. Pero cómo han ganado terreno, digo Quirós, digo Goyán, Mansur también, apostando a ministro de Salud de la provincia de Tucumán. Digo, como para ir ocupando distintos cargos, ¿no? La pandemia ha golpeado en los números, en la imagen de los políticos, pero ha levantado mucho los sanitaristas, ¿no? Aquellos que han tenido el deber de gestionar pandemias. Goyán y Quirós miden muy bien. Totalmente. Bueno, ya te digo, uno en esto que decías de cómo ha golpeado, vemos, bueno, vamos acá al vecino Brasil, Bolsonaro en 22 puntos, Piñera que no llega ni a 15, ni hablar un poquito más lejos en Europa, Macron navegando en los 24 puntos. O sea, realmente la pandemia ha sido un golpe enorme para los oficialismos en general, pero también ha sido, digamos, un golpe en general para la clase política. Sí. Y hay un tema adicional que me gustaría, Mariano, agregar, es que Argentina va, en el caso del 2023, camino al tercer balotaje de su historia, con lo cual estamos viendo que el balotaje, más que excepción, se está convirtiendo en la regla, con lo cual, ¿qué es lo que está diciendo un poco esto? De que en un escenario donde el poder está repartido por naturaleza, entonces eso le da mucha energía a todas las posturas. Yo creo que todos, en realidad, lo que están compitiendo son por las diferencias. Uno está viendo en este escenario, por ejemplo, cómo Córdoba se convierte en un distrito muy atractivo electoralmente, porque justamente son esos distritos que por ahí con un 10% del electorado, Santa Fe, tienen la capacidad de inclinar la balanza para un lado y para el otro. Entonces, yo creo que esta fisonomía que está adquiriendo la política argentina de acá en adelante, me parece que vamos a ver, digo, más allá de estas cuestiones, obviamente los espacios estos de la grieta o los núcleos duros de ambos lados son importantes en el sentido de que te dan a los dos espacios un piso electoral por lo menos de 25 o 30 puntos, pero digo, más allá de eso, el núcleo duro, me ¿no? parece que me parece que hay una tendencia que va a ser de largo plazo en la política argentina, que es el fortalecimiento de los espacios moderados y de centro, que son los que terminan definiendo siempre los balotajes. Sí. Bueno, hablaste de Córdoba, lo dejamos para el próximo café, pero Córdoba que está con un movimiento político muy importante también, ¿no? Para el interior del radicalismo, para el interior de Juntos por el Cambio, pero eso lo dejamos para la próxima. Un fuerte abrazo, Jeremías, un fuerte abrazo, Daniel, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, un gusto, amigo. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Como siempre, un gusto. Hasta luego.